Por supuesto que la consultoría estratégica puede ser un acelerador tremendo de valor para una empresa, pero también, y triste pero cierto, podría ser una forma bastante eficiente de quemar tiempo y presupuesto. Es un territorio lleno de experiencias contradictorias. Además, hay algo que se volvió problemático, que es la palabra consultoría. Hoy también significa muchas cosas. Y a eso se suma que también se le llama consultoría a cualquier cosa. La consultoría no existe para reemplazar el pensamiento estratégico del management de la compañía. Cualquier intento que se haga en ese sentido, en realidad va hacia el fracaso. Decisiones que pueden comprometer mucho margen, reputación, años de ejecución. Bueno, esos merecen procesos más robustos. Ahí hay que sumar toda la ayuda posible. Hace mucho sentido hacerlo ahí. No hay proceso, no hay metodología, no hay conocimiento que pueda superar la potencia de la realidad cultural de una empresa. Una transformación no es posible si la cultura lo impide. La gestión de la cultura es siempre el primer paso y es necesario. Estos procesos de consultoría no solamente sirven para alinear el presente, sino para diseñar el futuro. Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Presentado por Proteína Marketing. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, locutora nacional, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Antes que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos alegra mucho tenerte del otro lado. Si es tu primera vez escuchando Playbook, para seguir escuchándonos, suscríbete ahora mismo en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios y podés escuchar o ver los más de 100 episodios anteriores. Y si ya estás por acá seguido y encontrás valor en este podcast, nos hace feliz que seas parte de esta comunidad y es un honor para nosotros acompañarte. Te pedimos un favor. Anda ahora mismo a calificarnos. Es lo mejor que podés hacer para apoyar este contenido. También nos encantaría que compartas este episodio con otra u otro colega marketer. Así somos cada día más. Ahora sí, empecemos. Tenía que llegar el día en el que habláramos del tema que más conversamos entre los tres. Es hoy. ¡Llegó! Yo también estoy feliz por este episodio. Debo reconocer que me resistí al menos una temporada completa a tratarlo. Steffi, para quien no la conoce aún, nuestra productora, consultora del equipo de Proteína, lo puso en la mesa hace un año y recién ahora le dijimos que sí. Y no porque no tenga valor, que tiene mucho, sino porque en lo particular yo siento que podría ser un poco polémico. Sí, entiendo que es un tema que contiene subjetividad. No son verdades matemáticas, pero es un gran tema para tratar. Bueno, por lo menos lo vamos a tratar desde nuestra experiencia, obviamente sin verdades absolutas, y lo que hacemos es invitarte a vos que nos estás escuchando a escribirnos con tu mirada, sumemos. Además, a ver, si son opuestas, mejor, más divertido. Pero bueno, vamos, anunciemos el tema, Lu. Ok, el tema es consultoría en estrategia. Un tema que aparece en muchas organizaciones cuando sube la complejidad del negocio, ¿no? El cómo, el cuándo y el por qué contratar consultoría. Claro, porque muchas compañías contratan consultoría para sus procesos estratégicos, pero es algo que no siempre sale del todo bien. A ver, y además es un tema en el que, por lo menos desde mi opinión, hay mucho ruido y estaría bueno, por lo menos poner nuestra mirada para ver si sumamos un poco de claridad. Ahora, por supuesto que la consultoría estratégica puede ser, desde donde nosotros lo concebimos, un acelerador tremendo de valor para una empresa, pero también, y triste pero cierto, podría ser una forma bastante eficiente de quemar tiempo y presupuesto. Claro, es un territorio lleno de experiencias contradictorias. Ayer, por ejemplo, nos decían en una reunión, demoramos 4 años en llamarlos porque tuvimos una muy mala experiencia con nombre de la otra consultora. Bueno, nos pasa. Anita, y vos por qué en general no participás de nuestras reuniones de primer encuentro con los clientes donde trabajamos, ¿no?, la parte del entendimiento del proyecto, y por eso capaz lo escuchás poco, pero realmente con Lu es algo que es de todos los días. Casi todos los equipos directivos senior tienen en su carrera
una gran experiencia con consultoría y una muy mala al mismo tiempo. Y cuando mirás de cerca te das cuenta que rara vez es casualidad. Ujú. Además, hay algo que se volvió problemático, que es la palabra consultoría. Hoy también significa muchas cosas. Sí. Ya sabemos que la palabra estrategia está bastardeada, ya lo sabemos, para eso también pueden escuchar nuestro último episodio de la temporada pasada, No llames estrategia a cualquier cosa. Y a eso se suma que también se le llama consultoría a cualquier cosa. Ahí real. Se puede llamar consultoría hoy en el mercado, consultoría de estrategia, te dice alguien que hace estrategia de campañas o mucho menos, a veces alguien que te recomienda una estructura de campañas o un mix de medios, ¿no? Y te dicen es consultoría en estrategia. Y esos procesos después se comparan con los de una consultora que por ahí trabaja con los decisores de la empresa en un go-to-market o definiendo la estrategia comercial o la estrategia de la marca o incluso en algunos casos redefiniendo el rumbo de un negocio. Ujú. La verdad es que sin sacar valor a ningún tipo de trabajo, es importante para todos distinguir el calibre del proyecto del que estamos hablando al hablar de este tema. Si no, la probabilidad de tomar una mala decisión es altísima. Sí, bastante alta. Claro, y también es importante entender el rol que tienen las empresas, ¿sí? Como equipo que contrata a una consultora en el supuesto fracaso de la consultora que se está contratando, ¿no? Es importante evitar usar consultoría como un equipo externo, ¿sí? A quien le delegás procesos de la empresa, por ejemplo. Hay una verdad que conviene poner arriba de la mesa desde el principio, que es la consultoría no existe para reemplazar el pensamiento estratégico del management de la compañía. Cualquier intento que se haga en ese sentido en realidad va hacia el fracaso. A ver, porque ya sabemos que La estrategia no se terceriza. Bien. Me encanta que empecemos directo. Ya a esta altura nos deben haber dejado de escuchar 30 oyentes, ofendidísimos, te lo aseguro. La estrategia no se Después me voy a terceriza. fijar el minuto en el que Sebas acaba de decir lo anterior. Pero bueno, es cierto, vemos equipos que contratan consultoría buscando tranquilidad, buscando tipo sacarse algún proceso de encima. Eso es carísimo. Y además, cuando una organización contrata consultoría en estrategia para delegar un problema, lo único que logra es tercerizar la ansiedad. El problema sigue ahí adentro. Nadie se está ocupando. Hablemos entonces de cuándo pedir ayuda, qué tipo de ayuda, cómo elegir, qué preguntas hacer, qué red flags detectar y cómo medir valor. Dale, te propongo que empecemos por esto. A ver, Antes de contratar, tenemos que hacernos la pregunta, ¿necesitamos o no necesitamos consultoría en estrategia? eso, respondamos. ¿Cuándo tiene sentido contratar consultoría? Para mí, la consultoría tiene sentido en muchos momentos, pero principalmente diría que se justifica correr un proceso de consultoría cuando hay una asimetría o brecha que la organización no puede resolver sola sin pagar un costo significativo y descubre que esas asimetrías podrían nivelarse con un apoyo externo. Perdón, me parece bella y muy sofisticada conceptualmente la figura de la asimetría, pero como mi rol es asegurarme de que nuestros oyentes acompañan la conversación, ¿les parece ilustrar la asimetría en qué? Sí, dale. Asimetría, por ejemplo, en perspectiva. Por ejemplo, cuando estás demasiado cerca de negocio, empezás a confundir explicación o justificación o argumentación con realidad. ¿Por qué? Porque aparecen sesgos, aparecen narrativas defensivas, aparece la historia acumulada, lo que siempre hicimos, los equilibrios políticos, aparece una poesía organizacional, aparecen cuentos, teorías, ¿no? Y hay cosas que desde adentro directamente se dejan de ver. Sí, también a veces hay como asimetrías de capacidad. No todos los equipos tienen o deben tener, ¿sí? La verdad que no es una necesidad, profundidad profesional en algunos temas específicos, como podría ser, yo qué sé, el diseño de la identidad de marca, o Claro. la estructuración del pricing, o la estrategia de category management. No sé, arquitectura de marcas, planteo de salida al mercado, estrategia de la marca, diseño de modelos comerciales complejos. Pretender tener todas estas habilidades, todos estos skills de manera interna, a veces es ineficiente porque No no es puedes pagar por necesario, todo, claro. digamos, por todo ese nivel de profundidad. Depende del negocio. Exactamente. Y ahí es donde de repente vale la pena traer
a un experto externo, ¿sí? A un consultor, una consultora, una empresa de consultoría, y con eso podés sumar estas miradas técnicas externas que te ayudan a avanzar y a cortar la curva de aprendizaje. Y también hay asimetrías de tiempo. Hay momentos en donde la organización necesita pensar con una cadencia que la operación no le permite. Intentar hacer con equipos internos algo de tal fuerza de pensamiento puede ser más riesgoso que pedir ayuda. Claro. Esa es la asimetría más clásica que yo veo en los clientes de proteína, que a veces ellos podrían realmente hacer estos procesos solos, pero no tienen ancho de banda. Me viene a la cabeza un caso que tuvimos recientemente, Claro. una CEO nueva, ¿no? Con equipo parcialmente renovado y tenía 12 semanas para presentar un plan a 5 años. Sí, la mitad No del equipo era nuevo. Exacto, Sí. no era un problema de inteligencia, no es que no tenían recursos, lo que pasa es que tenían un problema de foco, de método y sobre todo de velocidad. Totalmente, Lu, en esos contextos la consultoría funciona, ¿sí? Y funciona como un dispositivo que puede permitir una aceleración sin sacar al management de la gestión diaria, ¿sí? A partir de, obviamente, una metodología, un proceso bien diseñado para que la consultoría corra sin interrumpir demasiado el día a día. De hecho, en más de una oportunidad nosotros les decimos a los clientes es que no tomen decisiones para lo que tienen que hacer hoy durante el proceso de la consultoría, ¿sí? Porque eso sería de alguna manera entorpecer el día a día. Entonces ahí tienen que jugar con este doble momento, ¿no? Una cosa es lo que está ocurriendo, seguí como venías, y otra cosa es lo que va a ocurrir a partir de este proceso. Sabiendo que va a durar un tiempo, ¿no? Claro. Esta dualidad. Un proceso de consultoría, creo que lo que hace, te pone el tema en agenda y lo visibiliza, te ayuda a ponerlo y a tratarlo en este momento. Recontra, y además te lo hace viable, ¿no? Porque cuando te agendan las reuniones ya te garantizás que empieza a correr y que termina cuando Ya lo dijimos que iba a incluiste. terminar, ¿no? Claro, ya Entonces, lo incluiste en tu agenda. y te sumo una cuarta situación, Dale. donde también la consultoría tiene mucho sentido, que es cuando el costo de equivocarse es muy alto. Decisiones que pueden comprometer mucho margen, reputación, años de ejecución, decisiones de inversión fuertes, como por ejemplo entrar a un mercado. Bueno, esos merecen procesos más robustos, ¿no? Ahí hay que sumar toda la ayuda posible. Hace mucho sentido hacerlo ahí. Sí, en nuestro caso, muchas veces la consultoría estratégica entra cuando las preguntas son como muy estructurantes del negocio y de la empresa. Por ejemplo, ¿dónde tenemos que jugar? ¿No? O con qué propuesta de valor nos vamos a estar yendo hacia el mercado que queremos. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Porque, a ver, sin renuncia no hay estrategia. Uno cuando decide un camino está eliminando de la mesa un montón de otros caminos. No, Claro. no puedo plantear querer ser todo para todos ahora ya. Eso no existe. Es una expresión de deseo, Digamos, ¿no? esa magia no existe. Es que la estrategia te ayuda a decir que no. Claro. Está bueno. Me gusta pensarlo así. Tal vez una buena pregunta antes de decidirte a un proceso de consultoría sería: ¿las decisiones que tenemos enfrente cambian el rumbo del negocio? Me gusta. Es una Y buena otra pregunta. me gusta como pregunta. Y la segunda sería, ¿tenemos evidencia suficiente para decidir hoy? ¿Necesitamos profundizar? ¿Tenemos todo sobre la mesa o necesitamos entender mejor? O incluso ponernos de acuerdo, porque tenemos visiones, eso mil veces nos pasa, que visiones son totalmente opuestas sobre lo que hay que hacer, ¿no? Sí, y también preguntarnos, ¿no?, si el costo de no tomar la decisión hoy o de no empezar a tomar esa decisión o de tomar una mala decisión, digamos, ¿cómo impacta? Si estas cosas están presentes, bueno, probablemente haga sentido pedir ayuda externa. Me gusta. Entonces va el primer checklist para saber si suma contratar consultoría o no, ¿no? 1. La decisión que tengo que tomar, ¿cambia el rumbo? 2. ¿Tengo evidencia suficiente para tomar la decisión o necesito diagnosticar primero? 3. ¿Tengo costos altos por no tomar esta decisión? Las tiro, así. Sí, y a mí me gustaría tensionar un poquito más. Siempre. Sí, porque bueno, Porque es Siempre. tu naturaleza, Digámoslo, porque ese es tu siempre. ADN. a mí me básicamente. gusta vivir en la incomodidad. La frase, hay algo que me ¿Cuál es gustaría tu zona de tensionar confort? un poco más, es de Sebastián. Sí, Me gente. gusta. Bueno, digamos las cosas como son. ¿Cómo son? A ver, muchas organizaciones dicen que entienden su negocio.
¿sí? Sí. Que conocen a sus clientes Sí, y que tienen datos. la mayoría. Sin embargo, ¿sí? Toman decisiones con niveles de incertidumbre muy, muy altos, por no decir decisiones estomacales, ¿no? Digamos, es como que tienen todo esto, pero no toman las decisiones en función de todo esto. La incertidumbre aparece porque datos no son escucha. Escuchar implica exponerse a que lo que aparece, lo que descubrís, te obligue a cambiar. Y eso es incómodo, nos cuesta cambiar. Sí, naturalmente nos cuesta cambiar. Yo suelo pensar la escucha en 3 niveles, al menos. Por un lado es la escucha del cliente actual, o sea, qué es lo que el cliente valora de verdad y dónde está el umbral de paciencia que tiene ese cliente. Claro. ¿Sí? Después, escucha del cliente de tu cliente, ¿no? Cuando esto corresponde, ¿no? Que es dónde se rompe la cadena de valor, ¿no? Muchas veces fuera de tu radar, a veces tu valor es un eco que se prolonga hacia adelante, pero a través de otros interlocutores. Entonces hay que entender, ¿sí? A dónde se rompe eso. Y la tercera es la escucha del cliente del futuro, el que todavía no te compra. ¿Por qué hoy sos irrelevante para alguien que, en teoría, debería considerarte? Esta última capa suele ser la más transformadora porque tiene la capacidad de redefinir el campo competitivo. Ujú. Entonces, si una empresa está evaluando contratar consultoría, hay una pregunta bastante necesaria. ¿Qué vamos a aprender que hoy no sepamos? Y ¿no? si la respuesta es no vamos a aprender nada, o mucho peor, no hace Chan. falta aprender nada, Ujú. probablemente no te convenga correr el proceso. Entonces vamos con el principio número 1 al contratar consultoría. Escuchar es una ventaja competitiva. Sí, escuchar. Escuchar es el método para abordar casi cualquier pregunta. Como dijimos antes, a tu cliente, al cliente de tu cliente o a tu posible cliente futuro, ¿sí? Y también a tu equipo, a tus colegas. Parece una obviedad, pero hace mucho, yo siempre hago una misma pregunta, que tiene que ver con esto, es ¿cuánto hace que no te tomás un café con tu cliente? ¿No? Esto en el sentido de, que lo escuches, que estés cerca. Hay empresas permeables a la escucha y esas empresas evolucionan y crean más y mejoran el valor y bueno, lo hacen de una manera sostenida en el tiempo. Y recordemos que datos es distinto a escuchar. Totalmente. Muchas veces se confunden. Claro, pero no son lo mismo porque hay organizaciones que creen que escuchan porque tienen dashboards, porque tienen NPS, porque hacen social listening y obviamente es buenísimo Ujú. tener eso, pero escuchar es realmente exponerse a ser modificado por lo que descubrís. Y eso es durísimo de hacer, ¿no, Claro, Ana? nada fácil. No, nada fácil. Tenemos datos que no miramos. Los tenemos enfrente de nuestros ojos, pero no leemos lo que nos dicen. Sí, a ver, repasemos una vez más lo que conviene escuchar, ¿sí? Por ejemplo, del cliente actual, qué cosas valora, dónde está el umbral de paciencia, qué fricción llega o puede llegar a tolerar. Del cliente de tu cliente, bueno, dónde se rompe esta cadena de valor. A veces el problema no está en el producto en sí mismo, está en cómo se usa, en cómo se vende, en cómo se integra, en el contexto, en la comunicación, ¿sí? De tu posible cliente del futuro, bueno, ¿por qué no te elige? ¿Qué barreras te están dejando afuera? ¿Qué es lo que te está haciendo irrelevante ante la mirada de este posible cliente? De los colaboradores, ¿no? De la gente que trabaja con vos, que te acompaña, de tus socios incluso estratégicos, ¿qué están viendo antes que nadie? ¿Sí? ¿Dónde el proceso se puede llegar a trabar? ¿Qué promesas que le estamos haciendo al mercado, ¿sí? o al equipo no estamos cumpliendo? ¿Qué es lo que está pidiendo el cliente que todavía no estamos entendiendo de cómo escucharlo? El colaborador es muchas veces el sensor más temprano de la experiencia real, con lo cual esa escucha primigenia, ¿no? Que realiza alguien que está en el frente de batalla, alguien que está en contacto con el cliente, tenemos que ver cómo lo transformamos en información para la toma de decisiones. Y en esa escucha también ves la distancia entre la estrategia que declaramos, los directores de la organización y después lo que pasa en la vida real, ¿no? Ujú. Y ahí eso también es otra brecha. El cliente después eso lo ve, ¿no? Lo que vive el cliente es lo que pasa afuera, ¿no? Claro, las organizaciones que escuchan solo hacia afuera muchas veces llegan tarde. Las que escuchan hacia adentro pueden anticiparse.
Totalmente. Escuchar no es un gesto empático solamente. No, es Eso una es clave. capacidad estratégica Claro. escuchar. Y cuando es sistemática, no es anecdótica y se vuelve un insumo que vamos a usar para tomar decisiones, ¿no? Y ahí es cuando ocurre el cambio. Cuando pasás de reacción a diseño. ¿Sí? Cuando dejas de ser un bombero que apaga incendios y empezás a entender dónde se va a prender la llama del incendio, que no va a ocurrir porque vas a anticiparte. Claro, porque en vez de juntar opiniones, empezás a detectar patrones, empezás a ver lo que incomoda y aceptar que el problema está no donde habíamos pensado que estaba, ¿no? En síntesis, la escucha no es la antesala de un proceso estratégico, es parte fundamental de ese proceso, ¿ok? ¿Cómo traduce eso a contratar consultoría? O sea, Bueno, la pregunta que yo haría es ¿qué mecanismos de escucha vamos a utilizar en este proceso? ¿Cómo vamos a aprender algo que hoy la compañía todavía no sabe? si la respuesta es no hace falta, nosotros ya tenemos experiencia en este tema y sabemos qué recomendarles, red flag. Claro. Sí, eso se ve en el diseño de la propuesta, ¿no? Cuando no hay diseño de escucha, no hay research, no hay búsqueda de evidencias, no hay entrevistas, compraste opinión, no compraste consultoría. Y hay otra tentación muy humana que aparece en estos procesos, que es saltar directo a la solución. O sea, es, no, a mí dame lo que tengo que hacer mañana. Y la realidad es que el diseño toma tiempo. Digamos, esta escucha con diseño acompañada toma tiempo y hay que dejarlo madurar, porque además hay que, a veces hay que reaprender lo que hacemos. Entonces, no hay soluciones mágicas. De hecho, salir a buscar la solución antes de diagnóstico nos pasa todo el tiempo, es casi un reflejo humano. El pedido siempre es, che, necesitamos reposicionarnos. ¿Cómo sabés que necesitas ¿Cómo sabés que necesitas qué sé yo? Porque se te dio gana, porque te parece aburrida la creatividad que usás, el manual de marca no te gusta. ¿Por qué? ¿En qué te basás para decir eso? O necesitamos un CRM. Seguro, igual Bueno, eso seguro la sí. respuesta siempre es necesitas un CRM, porque no existe no necesitar un CRM, pero o necesitamos más de esto, más del otro. ¿Cómo vas a plantear el problema dando la solución en la misma pregunta, ¿no? Sin un diagnóstico podrías suponer que haya posibles soluciones, pero no sabés si esas son realmente las soluciones correctas. Tampoco sabés si algo es causa o es síntoma. Un buen diagnóstico te ayuda con eso. Sí, ¿y sabes cuál es la analogía perfecta? A ver. Sí, la automedicación. Ay, yo la uso, No, lo siento. Digamos, Ay, habla. la automedicación es como, bueno, entonces me tomo una aspirina, Claro. me tomo un diclo, o no sé, me clavo tal cosa. Y la realidad es que, ¿por qué no te vas a hacer un análisis? ¿Por qué no te sacas unas plaquitas? ¿Por qué no consultás? ¿Por qué no consultás al especialista? ¿Y el especialista qué hace? Preguntas. Claro. Diagnostica el especialista. Te escucha. Hello, ¿no? Claro, y a ver, y hace algo que parece simple, pero no lo es, ¿no? Este tipo de procesos, que es ordenar la conversación interna. Porque no es que las compañías no estén conversando sobre este tema, no, es algo a veces hasta que se habla por años. Ahora, lo que sí se empieza a hacer con un proceso de consultoría en estrategia es, se empieza a separar las percepciones de los hechos y se empieza a alinear la perspectiva organizacional sobre un tema en particular, para que todos estén por lo menos viendo la misma foto y tomando decisiones en función de lo mismo, ¿no? Sí, y esos procesos empiezan a bajar la ansiedad porque cuando muchas veces en las compañías todo parece crítico igual, ¿no? Y el diagnóstico introduce jerarquía en las cosas. Sí, y este tipo de procesos también lo que hace es revelar ciertas tensiones que la organización muchas veces le va esquivando porque, claro, es incómodo. Entonces, por ejemplo, tenemos una gran ambición, pero eso se contrapone con la capacidad que supimos construir, o queremos ser los mejores, la estrategia súper elevada, sofisticada y demás, pero la cultura quizás no te acompaña. Clásico. O tu propuesta contra lo que está pasando en el mercado. O sea, digamos, y ahí volvemos, ¿no? O sea, sos producto céntrico o sos cliente céntrico, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de tensiones se ponen en la mesa, se trabajan, se desarrollan y se revisan. Ayer, en una reunión, uno de 20 personas que había en la reunión dijo, bueno, tendríamos que decidir si queremos ser omnicanales. Lo frené y dije, no,
la compañía no puede decidir no ser omnicanal. Estamos en 2026. Eso se podía decidir en 2012. Ahora, lamentablemente, el cliente no te está dando chance de decirlo. Entonces, es re interesante entender que hay cosas que no son decisiones nuestras, son decisiones del cliente, que no podemos ignorar, porque si las ignoramos estamos yendo directo a la muerte, ¿no? No, y más vale pronto que tarde ponerlo en la mesa y accionar, tomar decisiones respecto de eso, ¿no? Sí. Me gusta pensar el diagnóstico como un acto de madurez de la organización, porque hacer esto requiere madurez, es aceptar que antes de correr hay que entender desde dónde se está corriendo y hacia dónde, ¿no? Claro, no es una etapa que nos hace perder tiempo, no es una etapa que es la antesala de lo bueno, es lo bueno, ¿no? Tiene un montón de funciones, pero además de lo que ya dijimos, nos mete a los consultores adentro de la organización, que eso no es poca cosa. ¿Quién se va a meter a opinar sin entender, no? O sea, habla de la calidad del profesional también y clarifica el punto de partida para todos los involucrados. Estamos tratando de resolver este problema, estamos en este lugar y nos evita a empezar a hacer cosas que podrían resultar innecesarias o contra inoportunas. Por eso el principio número 2 es: sin diagnóstico no se puede empezar. Exacto, no se puede, pero no se puede porque, a ver, uno puede tener conciencia del síntoma, ¿sí? Y eso no es un diagnóstico. Entonces, la empresa puede decirme, a mí me duele tal cosa. Claro, vos lo llamas así, un dolor. Un dolor. Entonces tiene conciencia de dolor y está muy bien que tenga conciencia de dolor. La conciencia de dolor no es diagnóstico. No. ¿Sí? El diagnóstico es lo que viene después para ver cómo atacamos el dolor. Entonces, esa foto que se necesita, ese diagnóstico que se necesita, es fundamental. Es fundamental para que todos coincidamos que estamos parados en un lugar, que haya aceptación del momento actual, ¿sí? Y que desde ahí vamos a empezar a construir. Y sería buenísimo que las empresas pudiesen hacerse un autodiagnóstico. Sería genial que lleguen con autodiagnóstico. En la práctica no ocurre. ¿Sí? No ocurre. O sea, por lo menos... Generalmente no, y es difícil. Es difícil, es muy difícil. Entonces, al contratar, pregunta: ¿qué parte del proceso es diagnóstico, como le decimos nosotros en Proteína, o discovery, como le dicen otras consultoras? ¿Cómo vamos a validar las hipótesis que tenemos? Si no se prevén diagnósticos, al menos prendería una alerta. Bien, a ver, le podemos llamar diagnóstico, le podemos llamar discovery, inmersión, como quieras, pero es un proceso en el que lo que estamos haciendo es construyendo la foto, ¿no? Una vez que eso está, una vez que lo tenemos, vamos con otro aprendizaje que hicimos en estos poco más de 10 años, que es que la calidad de la estrategia nunca va a ser superior a la calidad de las preguntas que originan la estrategia. Y ese es un gran aprendizaje que nos llevó todos estos años, ¿no? 10 años, señoras y señores. Las organizaciones promedio se preguntan, ¿cómo vendo más? Las organizaciones que están en otro nivel estratégico entran en matices. Se cuestionan los mercados, se cuestionan las audiencias, las segmentaciones, a dónde deberían jugar con tal cosa, qué deberían dejar de hacer, qué ventajas y diferenciales pueden construir, qué tendencias los impactan, cómo se mueven los competidores. Son preguntas más sofisticadas. Sí, y el verdadero valor de un proceso de consultoría no es solamente, obviamente, aportar las preguntas inteligentes, que son bienvenidas, sino es sostener esas preguntas en el tiempo suficiente para que la organización no se refugie en respuestas rápidas. Esto es como ser un buen periodista. El buen periodista repregunta. El buen periodista no da las cosas por sentado. O sea, pregunta, ¿por qué decís lo que decís? ¿En base a qué? ¿Desde dónde lo estás contando? O sea, ¿por qué creemos que el cliente se comporta de esta manera? ¿Cuál es el sustento que tenemos para poder decir que esto es como es? A veces esas realidades son mitos. Son cuentos, son narrativas de la empresa, son cosas que viven en la empresa por años. Quiero contar una. Dale, contá. Que no sé si ya la contamos en el podcast, pero que amerita muy bien. La audiencia se renueva, diría. Se renueva, sí. El dueño de una fábrica muy importante que hace productos alimenticios y hace tapas, por ejemplo, de pascualina, de masa de empanadas, estaba convencidísimo
que nadie en su sano juicio, ningún consumidor o consumidora que se precie, estiraba la masa de tarta. Y ahí estaba yo en la reunión estirando la masa de tarta. En realidad era Sebas el que estaba en la reunión. Sí. Y yo después también estuve en otra reunión y le dije que yo también estiro la masa de tarta. Había varios mitos ahí. Estaba, nadie estira la masa de la tapa pascualina. Please. Esa es una verdad interna de la empresa. La otra era, nadie guarda, porque hacen tapas, hacen panes, hacen un montón de productos que están buenísimos. Encima son fantásticos los productos que hacen. Los amamos. Los amamos. Nadie guarda el pan de molde en la heladera. Y acá estaba yo con mi panes de molde, que ahora los frizo porque aprendí que hay que frizarlos. Encima hay que frizarlos. Claro, es mejor frizarlo, pero en la heladera no. Decía, no, pero y la lógica era impecable, porque decía, vos cuando sacás el pan de molde del supermercado, ¿está refrigerado? No, está en una estantería normal, con lo cual vos lo tendrías que guardar en la alacena. Pero por algún motivo hay personas que lo guardan en la heladera. Y justamente, pero son estas cuestiones, ¿no?, de la conversación interna, que se creen mucho. Sí, estas narrativas, ¿no? Y hay que animarse a preguntarse, che, pero para, ¿basado en qué? Bueno, volvamos a ese momento, ¿no?, de hacernos estas preguntas. Y ahí hay algo que me parece central, que es un momento de sostener la incomodidad sin que el sistema entre en pánico. Claro, hacernos las preguntas correctas, sí, sin que, digamos, la organización se estrese demasiado. Y bien planteadas, esas preguntas nos habilitan el crecimiento y nos enriquecen como equipo también. Y aquí aparece entonces el principio número 3. La calidad de las preguntas define la calidad de la estrategia. ¿Y cómo sabemos si la consultora que estoy contratando sabe hacer las preguntas correctas? ¿Qué debería mirar a alguien que está en proceso de contratación de una consultoría? Qué difícil, porque aparte, digamos, yo vendo esto, chicos, pero a ver, primero es si la forma de pensar, ¿sí?, es desde la hipótesis y no desde la verdad. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se hipotetiza, ¿no?, la situación de la compañía? Una de las cosas que se pueden preguntar es, ok, para armar estas hipótesis de trabajo, para hacernos las preguntas, ¿con qué trabajás? ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Tenés frameworks? ¿Tenés modelos para la toma de decisión? ¿Cómo es el proceso por el cual vamos a llegar a determinadas respuestas? Y esto es importante para salir de la charla de café, ¿no? El diseño del proceso termina siendo, ¿sí?, fundamental. O de contratar un gurú, de esos que vienen y te dicen lo que tenés que hacer sin nada, ¿no? Y a ver, y a veces eso suma, pero no necesariamente te va a llevar a un lugar en particular. Entonces, acá, cuando vos entras en un proceso de consultoría, una de las cosas que tendrías que preguntarte es, che, ¿esto es un proceso, ¿sí?, que se trata como proyecto? ¿Va a empezar? ¿Va a terminar? ¿La metodología me va a llevar a un lugar determinado? ¿Tiene entregables? ¿Tiene entregables? Entonces, esas cosas hay que hacerse la pregunta acerca de, bueno, si este equipo consultor tiene metodología de trabajo. Y otra cosa que yo me preguntaría es, o me fijaría, es escuchar cómo pregunta ese equipo que está diseñando tu proyecto, ¿no? ¿Cómo abordó tu pedido? Uh-huh. Porque ahí está el calibre del consultor. Total. A ver, incluso, y nos pasa, por lo menos a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Nosotros no somos especialistas en lo que venden nuestros clientes. Por supuesto, si no lo venderíamos. Sí, claro, queríamos otra cosa. ¿Hay capacidad de ponerse en los zapatos del otro? O sea, vos podés mirar el negocio, digamos, de una mirada similar a la que la mira la empresa que te está contratando. O sea, el consultor debiera poder mirar, ¿sí?, de una manera similar y fresca, ¿no?, la realidad de la empresa, el mercado al que va, el cliente de esa empresa. Bueno, nada, eso forma parte un poco de las preguntas que hay que responderse. Y vamos ahora con otra trampa bastante frecuente, que es enamorarse de soluciones empaquetadas. Y justamente por eso el principio número 4 es: no hay fórmulas mágicas.
Es que no hay. Duro de escuchar, pero No, la magia es Harry Potter. No sé, o sea, no vamos contra Harry Potter en este podcast, pero... Se lo pedimos a Radagast, tuviste a Rada. Le pedimos, No, hacenos un truquito Está de bien, magia. ok. Harry Potter lo comparamos con Rada. Estamos bien, está bueno, es muy argentino, está muy bien. Mirada amplia, Anita. Mirada amplia. Cada organización es una combinación irrepetible que tiene elementos: la historia, las dinámicas de poder, la cultura, el timing en el momento en el que está, los años de mercado, la posición competitiva, la tolerancia al riesgo del management, etcétera, etcétera, millones, ¿no? Ujú. Pensémoslos a todos esos como los ingredientes para hacer una torta. Pensar que una receta funciona igual en todos lados, cuando si cambias el horno la receta es distinta, es como mínimo ingenuo. Total. Súper hermosa la analogía. Cambian los ingredientes y cambia el horno. O sea, la torta nunca va a ser la misma en una organización que en otra. Jamás. A ver, es como pensar que una estrategia es plug and play, ¿no? O sea, cuando yo escucho frases como esto sirve para cualquier empresa. ¡No! Nada No. sirve para cualquier No, empresa. dudá, salí de ahí, Mabel. Digamos, no hay manera de importar prácticas tal cual. Uno se puede inspirar, uno puede mirar, uno puede generar cierto nivel de aprendizaje en lo que hace el otro. Amamos los benchmarks. Sí, me encanta hacer benchmark, pero eso no quiere decir que yo me tenga que comportar de esa manera, porque no soy Ni no copiar. soy el otro. Ni No soy- copiar. pero no tengo las mismas capacidades, Claro. no tengo la misma experiencia, no tengo la misma mirada, no tengo la misma escucha. Hay tantas cosas que cambian. Ujú. Yo agregaría otra señal cuando el proveedor habla solo de la solución y no de adopción. Exacto. Porque las estrategias no necesariamente fracasan solo por ser malas, fracasan porque el sistema no las absorbe. Claro, vos podés tener la mejor estrategia del mundo, pero el sistema no puede. Esa es otra razón por la que decimos que no existen soluciones universales o antibióticos de amplio espectro, ¿no? Cada definición estratégica es única y se tiene que pensar, o se debería pensar, en función de cada situación particular de la organización. Sí, hay que mirar con confianza cuando alguien te dice que tiene la solución, cuando alguien te habla de recetas magistrales. Hay mucho peligro en lo universal, hay mucha pérdida de tiempo, hay mucha pérdida de dinero también, y también hay mucho peligro en cuando nos enamoramos de la moda, Sí, del hype, total. ¿sí? de lo que el otro está haciendo antes. Pongamos un bot porque mi competidor lo puso, hagamos esto porque el otro lo hizo. Sí, Ujú. Estemos sí. en Lollapalooza porque el otro lo sponsoreó. O sea, por Dios. ¿No? Mira, Me enojé. Se enojó Anita. No, pero acá el red flag clásico en este sentido es cuando un consultor, una empresa de consultoría te dice, no hace falta involucrar a tu equipo, nosotros lo procesamos, te traemos, te damos la solución. ¿Cuántos O workshops tiene este proceso? No, ninguno. Nosotros No. nosotros Vos somos dormí, Hacemos quédate relevamiento y después te tranquilo. traemos la Tranqui, solución. te ponemos un consultor que a se ver, enchufa con todos los datos y te... Bueno, cuando alguien te dice, nosotros hacemos la estrategia y te la presentamos, bueno. A La ver, estrategia vamos no de se vuelta. terceriza. No red flag, no red flag. Vamos de nuevo. La estrategia no se terceriza. Exactamente. Si la consultora no te habla de adopción, de capacidades, de cultura, de incentivos, de hoja de ruta, te está vendiendo un sueño, te está vendiendo una magia que no va a funcionar. Hablando de cultura, el próximo principio, me parece realmente importante, es el número 5 y es: la cultura siempre gana, o habilita o destruye. Este principio no lo inventamos nosotros, es una reversión de la frase que se atribuye a Drucker, y perdón la pronunciación. Drucker. Es Drucker porque es austríaco. A mí Drucker. me lo enseñaron en la Y facultad. acá, Y me voy a las piñas. in your face, todos los que le decíamos Drucker, mal, Drucker. Sí, y la frase es la Austríaco. siguiente. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Una de las frases que hay que tener más en cuenta y más presentes en estos procesos, porque realmente es así. Y prestame atención. No hay proceso, no hay metodología, no hay conocimiento que pueda superar la potencia de la realidad cultural de una empresa. Sí. ¿Sí? Una transformación no es posible si la cultura lo impide.
¿sí? La gestión de la cultura es siempre el primer paso y es necesario. Porque cultura es como se decide, cultura es que se premia, cultura es que verdades se pueden decir y cuáles no. Y en la transformación, la cultura siempre resuelve las contradicciones a favor de ¿qué? Del statu quo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Una empresa dice, no, estamos en el camino a ser customer centric, acá estamos muy comprometidos con nuestros clientes son todo. Y cuando ves el sistema de lo que se premia dentro de esa organización, lo que se premia es eficiencia operativa. Claro, bueno. ¿No? Procesos más eficientes, gastar menos. Entonces la organización se vuelve eficiente, pero ignorando al cliente. Exacto. Ignorando fuerte al cliente. Ay, bueno, pero ¿cómo lo detecto esto? Si la consultora puede entender cómo afecta la cultura de mi organización al proceso antes de contratar. Bueno, yo querría saber de otros procesos que haya hecho en la consultora y saber si es un tema que toca, ¿no? Y luego, obviamente, durante el proceso prestaría muchísima atención y consultoría sobre qué comportamientos deberían cambiar para que la estrategia que estamos poniendo sobre la mesa funcione. ¿Qué incentivos hoy están jugando en contra? ¿Quién es el dueño del cambio? O quién debería hacerlo. Si nadie del equipo consultor me puede ayudar a responder eso, es muy probable que terminemos con una estrategia que la propia organización la va a neutralizar antes de que empiece. Bueno, es un tema recurrente y por lo menos nosotros lo identificamos mucho, esto de, y para mí es uno de los grandes desafíos de hacer consultoría, que tiene que ver con hacer una consultoría que esté a la altura de lo que la empresa puede implementar, puede hacer, puede absorber, puede adoptar, ¿sí? Desafiándose para dar el próximo paso, ¿no? Entonces es como un equilibrio, un balance muy, muy justito, y ahí, para darte cuenta un poco, digamos, si sos la persona que va a estar contratando este tipo de servicios, una de las cosas que tendrías que mirar es, bueno, a ver, ¿qué casos de éxito tiene? ¿Sí? Cómo son las propuestas que te realiza, si esas propuestas, digamos, te pueden llevar a tener cambios en el comportamiento interno, ¿sí? En el sistema de incentivos, en los rituales de las cosas que se hacen en tu equipo, en el diseño de los equipos, en el diseño del trabajo. Ahí quizás estés en presencia de alguien que es más robusto haciendo este tipo de tareas. Voy a revelar algo que hace Sebas. Lo voy a revelar acá para todos porque creo que les puede servir. No sé si estoy de acuerdo. Momento Bueno, de no revelación, importa, a ver. No importa. Ok. Sebastián, si alguien viene y nos quiere contratar, por ejemplo, una estrategia de marca y no está la gente que tiene que decidir en la mesa, no lo vende. O, por ejemplo, si conversando se da cuenta que determinado grupo no está invitado a la conversación y tiene, por ejemplo, la estrategia, estamos hablando de la estrategia de marca, y la gente de comercial no está invitada, sugiere que estén. Y no solamente sugiere, dice que este proceso tiene que tener a determinadas personas tomando y participando en la decisión. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas tienen que ser parte de algunas cosas para poder adoptarlas después. Entonces, si vos querés que esta transformación realmente sea cierta, ocurre en la organización, hay encargo de organización es distinto, pero hay que invitar a la gente a la mesa a participar del proceso. A co-crear. Bueno, nos pasó esta semana. Perdón por contarlo, pero... No, nos pasó esta semana con un proceso de consultoría en lo que es la gestión comercial, donde el equipo de socios digamos, no estaba del todo de acuerdo en realizar el proceso. La persona principal con la que íbamos a tener interacción sí, y quería como deformar el proceso y la metodología para poder agradar y lograr el sí de los socios. Mi respuesta fue no. Ay, sí, el audio es tremendo. Mi respuesta fue no, pero no cariñoso, un no, sí, incluso cuidándolos, mucho. Porque no te va a funcionar. Meternos con forceps a poder agradar para poder hacer un proyecto de estos es la antesala del desastre.
Y en proyectos grandes, como por ejemplo una propuesta de valor de un banco, por ejemplo, son proyectos largos, porque tenés que involucrar a mucha gente. Entonces, de nuevo, hay consultoras que se meten con un equipito, el equipo de planeamiento estratégico, y lo quieren hacer solo con ellos, y eso no va a funcionar, eso va a quedar guardado en un cajón. Y como a nosotros, por ejemplo, en nuestra consultora no nos interesan ese tipo de proyectos, porque hacemos una cantidad pequeña de proyectos por año y nos interesa que eso después se refleje en el mercado, esos proyectos no los tomamos. Pero hay otras consultoras que sí, que no les importa que su deck nadie más lo use, ¿no? Pero a vos que estás contratando, a vos sí te preocupa que eso funcione y que se use. Entonces vos tenés que prestarle atención a estas cosas. Pasemos ahora al principio número 6, que es uno que podría generar bastante resistencia. Profesionalizar no es burocratizar. Profesionalizar es hacer a la compañía escalable. A ver. Hermoso. Este es otro momento donde la consultoría suele ser especialmente valiosa, ¿sí? Uh-huh. Y se da cuando la empresa, la compañía que está contratando un proceso de consultoría, llega a un nivel de complejidad donde el crecimiento deja de depender solamente del músculo, solamente de empujar. Claro, muchísimas organizaciones crecen y llegan a niveles espectaculares por el empuje del fundador o por equipos que realmente son heroicos, ¿no? Y ese modelo funciona durante un tiempo, pero inevitablemente eso llega a un límite. Cuando todo depende de pocas personas, el crecimiento eventualmente se frena, la organización se vuelve frágil y el fundador o ese equipo heroico, estrella, terminan siendo un cuello de botella. O terminan agotadísimos. Sí, o ambos. ¿No? Sí, bueno, físicamente, ¿no? O sea, Sí, claro. ahí aparece el miedo a que profesionalizar sea sinónimo de perder agilidad. A veces se piensa eso. Y justamente es al revés, porque profesionalizar es instalar criterios, métricas, procesos compartidos, replicables, responsabilidades bien definidas para que ese crecimiento no dependa de la performance individual, ¿no? De hecho, profesionalizar te convierte en escalable. Claro. ¿Sí? Las ganas te llevan hasta cierto punto, ¿no? Ahora, pero después te trabas, te amesetás. La intuición no es escalable. Esto es algo que hablamos mucho. Tu intuición no es delegable, no es escalable. Cuando la organización crece, necesitas más diseño, más metodología. Y eso no necesariamente la hace más pesada o lenta. En situaciones de traspaso de generaciones, ¿no? Lo vemos Por muy ejemplo. seguido. Por ejemplo. Ujú. Sí. Entonces la pregunta muchas veces en estos procesos no es solo qué ideas o planes deja la consultoría, sino qué capacidades se instalaron y qué queda funcionando cuando el proyecto termina. Eso nos pasa muchísimo, por Mucho. ejemplo, cuando hacemos planning, ¿no? Ujú. Una compañía que no venía planeando, que nunca hizo un proceso de planeamiento, que le queda instalado un proceso anual que puede replicar, que puede seguir, que tiene cadencia de decisiones, que tiene rituales, que tiene métricas, que tiene herramientas, que tiene frameworks. Porque si vos no sabés cómo se sostiene algo, 90 días después de que terminó el proceso, no hubo ninguna transformación, ¿no? O sea, nada pasó. Y es clave en ese tipo de procesos que se definan claramente, digamos, cuestiones de gobernanza, de responsabilidad, que haya claridad conceptual de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, de a dónde estamos yendo. Y una buena empresa de consultoría te va a acompañar para dejar un sistema operativo que permita ejecutar mejor sin muletas. Claro. En otras palabras, el proceso te ayuda a profesionalizar y eso te permite liberar crecimiento y no frenarlo. Claro, te crea las condiciones para que esa organización pueda crecer sin depender del voluntarismo o de las cosas, de la performance individual solamente. Vamos ahora con el principio número 7, que es mi favorito. Todo lo que realmente vale incorpora una mirada de largo plazo. También es bastante favorito para mí. Cierto. Sí. A ver, nada. El máster de los planes de 15 años, Sebastián. Digamos, mi presente está definido por mi futuro, y si mi futuro no está diseñado, ¿quién soy hoy? ¿Qué estoy haciendo ¿Qué hoy estoy para haciendo? construir mi futuro? Exacto. Ahora, cuando pensamos en largo plazo, pensamos en sostenibilidad.
¿sí? En sostener esta compañía, este negocio en el tiempo. En una construcción que no dura un quarter ni se agota en salir del incendio, ¿sí? Estamos pensando en, no sé, por ejemplo, un posicionamiento. No se construye en un trimestre. Se logra con consistencia, con coherencia, con tiempo, con maduración. Son cosas que requieren una mirada extendida. Lo mismo pasa con las relaciones con clientes, ¿no? La transacción o la relación. O también pasa con la construcción de equipos, con la maduración del marketing. No hay atajo en estos procesos. La cantidad de personas que se acercan a Proteína, ¿no? A nuestra consultora, para encarar un rebranding para el próximo mes, no se dan ni idea. Dios. O sea, Pero no son 1 o 2, ¿eh? Necesitamos No un pasó rebranding, una vez. tenemos 3 semanas para salir con esto. Bueno, Para ayer era. no soy tu proveedor. Anda a El otro corto lado. plazo es necesario, pero sin una lógica de largo plazo, el crecimiento no se sostiene. Claro, O sea. el problema, nadie tiene problema con buscar resultados rápidos. Yo soy fan del War Room, ¿sí? De ir a buscar resultados rápidos. Pero sí es importante entender el marco, construir algo que realmente se sostenga. Ujú. A ver, y también entendemos que hay momentos que son ultra coyunturales en Por las supuesto, compañías. es Argentina, ¿no? Hola. Y sería un error estratégico nuestro decirles que la estrategia, ¿sí?, les va a resolver la coyuntura, No. o tratar de vender algo, algún proceso que interrumpa o entorpezca lo que tienen que resolver en el corto plazo. El corto plazo hay que resolverlo, ¿sí? Ahora, la consultoría no te ayuda para eso. Vamos con el principio número 8. Uno muy, pero muy realista. No existen proyectos perfectos, existen proyectos posibles. Esta es una frase nuestra, ¿eh? Sí. El proyecto posible es el que reconoce el dolor de la empresa, de la organización, pero también el punto de partida, las capacidades instaladas y la cultura. Y a partir de ahí define una ambición posible, clara, que la empresa tenga, el equipo directivo, tenga el coraje, ¿no?, de transitar ese camino para lograrlo. Pero es algo que tiene que estar dentro de la órbita de lo posible. Claro, muchos proyectos fracasan no porque no son inteligentes, sino porque no tienen mirada de realidad, ¿no? Se hacen estrategias para organizaciones que no existen, que no son esa organización a la que le estás presentando. A veces el proyecto posible no es necesariamente el más elegante, ¿sí? Pero es el que puede ser absorbido por el sistema, si no va a ser rechazado por el sistema. Sí. Y vamos con el principio número 9. Dice así. La gestión comercial y la gestión de marca están al mismo nivel de importancia. Fa. A ver, Y Seba ya se fue a las piñas por este tema, ¿eh? discusión bizantina también, ¿no? Pero interesante. A ver, cuando se tratan como mundos separados, la empresa pierde potencial. Pierde por todos lados. Y muchas veces esa separación ni siquiera es explícita, se da por una cuestión de inercia. Sí. Marketing va por un lado, ¿sí? Ventas va por otro, y nadie está diseñando un sistema completo. Es que la marca sin gestión comercial es espejito de colores, es discurso, ¿no? Y la gestión comercial sin marca es corto plazo. Sí, aparte es músculo y agotamiento. Sí. Y además, la gestión comercial sin marca es un esfuerzo que nunca es del todo eficiente. Acordemos que de marca eficientiza la gestión comercial, ¿no? Ambas gestiones son codependientes, necesitan cooperar, pero hay algo que vemos un montón, que es que cuando esta tensión aparece, la organización sola tiene dificultad en resolverla. Ujú. No Sí. encuentra la vuelta, ¿eh? Sí, y a veces tiene que ver con un tema de jerarquías heredadas. Política. Ojo, también de algunas miopías que tienen que ver con no entender que una construcción sólida de marca hace que la venta sea más eficiente y más efectiva. También con cierto confort en el hacer, ¿no? Cuando hay una organización que empuja y vende, sabe que eso por lo menos le generó resultados. Ahora, ¿cuánto mejor podrían ser esos resultados cuando además del empuje del músculo de la venta tenés una marca que te va allanando el camino y que te va preparando al mercado? Nada, son sinergias muy interesantes de ver. Ahora, vender no es opcional, ¿sí? Y quizás sea el puntapié. Pero no podés
construir y crecer sin marca. Otra cosa que pasa es que las áreas se sienten súper cómodas, volviendo al tema de la comodidad, trabajando como silos, ¿no? Defendiendo su lógica, sus métricas, sus éxitos, su agenda. Entonces, alguien tiene que ayudar a correr la conversación de quién tiene razón hacia qué es lo que el negocio necesita para el próximo nivel, ¿no? Bien, y ahí, a ver, la consultoría puede agregar muchísimo valor. Si bien no viene a arbitrar una pelea, viene a diseñar un modelo donde esa pelea deja de ser pelea. Exacto. Sí, y empieza a ser colaboración. Salte esa cultura Exacto. y presente un plan concreto de trabajo. Tal cual. Y todo se trata de integrar en el fondo. Mucho se trata de integrar, recontra, sí. Cuando entramos en una empresa y vemos que la marca va por un lado y la gestión comercial va por el otro, sabemos que el desafío no es menor, no va a ser nada menor. Tenemos que abrazar una estrategia organizacional que sea única, ¿sí? Un único entendimiento del problema y un abordaje del cliente mirado por toda la empresa de igual manera. Y tenemos que mostrar esas inconsistencias sin cargar la discusión política, trayendo evidencia, poniendo sobre la mesa el impacto de ciertas decisiones, por ejemplo, clásico, los descuentos crónicos, las promesas eso por parte del equipo comercial, las promesas de marca imposibles de cumplir, o los precios que desmienten la calidad, o los vendedores que comunican algo distinto al posicionamiento, que pasa muchas veces, ¿no? Esas cosas tienen que ser puestas sobre la mesa y decir, che, que tenemos un problemita acá de inconsistencia. Sí, y después de estos procesos, una de las cosas que se pueden trabajar, que quedan como cosas, como otros emergentes, es que este tipo de consultorías te puede llegar a ayudar a el alineamiento de los incentivos. Claro. ¿Sí? Porque si comercial cobra por una cosa, ¿no? Y marketing por otra, la tensión ya no es cultural, es estructural, eso es operativa. Digamos, es algo, o sea, hay una tensión que no es positiva. Es una tensión divergente. Y acá me voy a detener un segundito. Siempre tiene que haber un poco de tensión. Entre siempre comercial tiene y que haber marketing, un poco de recontra. tensión, ¿sí? Pero tiene que ser una tensión que tienda hacia un mismo objetivo, hacia un mismo punto. No puede haber divergencia total. Así que, bueno, nada. Es que el problema muchas veces no es la relación entre las áreas, sino el diseño del sistema. O sea, cómo planteamos este sistema para que intervengan estas fuerzas. Y muchas organizaciones contratan consultoría cuando sienten que algo no está funcionando, pero no logran nombrarlo. Por ejemplo, la marca es admirada, pero no convierte. Este tipo de fricciones son señales de que algo no está del todo bien. Para mí hay otra alerta clara que es cuando la empresa vive apagando incendios comerciales que ella misma genera. ¿Sí? Clientes que son poco rentables o un churn muy alto de clientes, dificultad para sostener su valor, que eso se identifica cuando se destruye precio. Ahí hay que meterse a cortar en profundidad porque el problema no es superficial. Exacto. Integrar marca y comercial no es algo que se resuelva en una reunión. Si una empresa nos está escuchando y siente esta desconexión, ¿ese es un buen momento para contratar ayuda? Es un gran momento, porque cuanto más tiempo convivís con esa incoherencia, más difícil y más caro probablemente sea corregirla después. Recuperar precio, recuperar prestigio, recuperar diferenciación, si es que alguna vez lo tuviste, o ganarlos, todo eso lleva años. Sí, además estos procesos de consultoría no solamente sirven para alinear el presente, sino para diseñar el futuro. Sí, creo que más sirve para diseñar el futuro y define qué tipo de clientes queremos, dónde vamos a competir, qué batallas vamos a estar dando en cuanto al valor, en dónde estamos dispuestos a ceder, a acomodarnos, qué cosas vamos a hacer, qué cosas no. Son procesos muy interesantes para las empresas. Me gusta esa idea, no solo ordenar lo que hay, sino diseñar lo que viene. Sí, principalmente diseñar lo que viene, sí. Vamos ahora con el principio, el último, el número 10. Capturar oportunidades no es lo mismo que hacer empresa. No es. Sí, pero pará, de esto vamos a hacer un podcast. de esto que voy a decir ahora. ¿Solo esto? Sí. Ok. Sí. Te comprometo, Ana María. Bueno, A ok. ver. ¿Esta temporada? En esta temporada. Ok. No sé cómo lo vas a meter, pero No en esta sé. temporada.
A ver, capturar oportunidades nos puede generar ingresos hoy y está muy bien. ¿Sí? Hay empresas que viven de tomar oportunidades. Ven oportunidades en el mercado. Compran, venden y lo hacen bien. Se meten en este negocio, se saltan a otro. Y hacen negocios muy buenos, que generan ingresos. Y todo el tiempo, y la verdad es que hay empresas que son geniales capturando. Más que empresas, hay personas dentro de las empresas, en general ciertos dueños de empresas, que son geniales tomando oportunidades. ¿Sí? Y eso puede generar ingresos por muchísimos años. Ahora, no hay que confundir tomar oportunidades con construir una empresa. Hacer empresa requiere dirección. Sí. Exacto. La diferencia está en la mirada estratégica, que convierte las oportunidades aisladas en un futuro mejor, un futuro sostenible. Sin estrategia, las oportunidades eventualmente se agotan. Con estrategia, esas oportunidades las usamos para construir empresa. Bueno, creo que ya revelamos todos nuestros secretos y aprendizajes de estos últimos 10 años, ¿no? Sí. Sobre consultoría. Falta. No, bueno, Falta, pero son muy sí. importantes. Sí, me incomodó un poco este episodio. ¿Viste? Y por eso yo me oponía al episodio. Bueno, pero hay que generar Me dejó como tensión. desnudo este episodio. Hay que generar preguntas. Pero seguro sirvió, ¿o Seguro, no? total. Si este episodio te sirvió, compartilo con alguien que esté pensando en contratar consultoría, en elegir un partner o a quien le asignaron un proyecto complejo. Eso es todo por hoy. Gracias por ser parte de esta tribu marketer. Playbook es un podcast de marketing para marketers presentado por Proteína Marketing, la consultora de estrategia especialista en marketing, marca y procesos comerciales. Fue creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo y es producido por Estefi Brugia, consultora y miembro del equipo de Proteína, y por Fiketen. Una última cosa, podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Gracias por sumarte y hasta dentro de poco.